saben lo que es el comunismo. Unión Patriótica de Cuba. Te traigo surprise, yo soy Rastafari. Yo soy un talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía, acéptalo. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios, soy hermoso. Digo que yo soy el camino del rebelde que no claudico. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Amigos, buenas noches. Disculpen, pero algo está pasando. ¿Ustedes sienten una música? A ver, me han saboteado completo, me metieron directamente. A ver, déjame llamar aquí. Permíteme. Amigos, perdonen. Buenas noches. Son las cosas que pasan cuando está en vivo uno y ante resetear la cámara nueva que compré, no reconoce la computadora. No sé, hoy hice un video para corto y YouTube me lo tumbó. El editor está reclamándole a YouTube. No sé qué está pasando con el canal, de veras que sí. Estoy bien como, ¿cómo se llama esto? Ellos quieren sacarme del paso. Es lo que quieren lograr. No sé si la dictadura tiene conexión en esta plataforma. Es increíble que hoy yo hago un corto, un short de eso en el canal, en YouTube, y me lo corten. El video no está disponible. Porque diga el traidor de Biden le está dando a la dictadura todo. Ya me lo cortó YouTube. Estamos viviendo en un país ya parece comunista. Y desde aquí, si me quiere escuchar YouTube, si me quiere cerrar el canal, le estoy diciendo que es una plataforma izquierdista. Izquierdista, no hay otra manera. Que encabrona lo que está pasando. Algo pasó, se meten en la computadora, algo está pasando, amigo. Y ya estoy ¿verdad? Encabronado con todo esto. Vamos a pasar a los amigos Carlos Río y... ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un saludo, un abrazo para los dos. Amigos de verdad. Viendo, Y un compadre, que saludo para toda la audiencia. estamos viviendo unos JJ. momentos en este país. JJ, Estamos viviendo unos momentos en este país que ya no sabemos si es comunismo, no se sabe lo que estamos viviendo en este país. Pues si me quieren quitar el video que no monetice. Me da lo mismo ya. te saludo. Carlos, tú tranquilo. Vamos a hablar. Coño, compadre, porque es pausadamente. imposible. Es No, imposible pero vamos que... a. Mira, hay algunas personalidades por ahí que andan como Cantinflas. Vamos a hablar nosotros como Chaflán. No, porque tuve que Que cambiar la cuando cámara vieja. se ponía el La cámara sombrero. vieja es la que Hay que reconoce. poner Se eso, ponía quitarse el sombrero ahora. en broma. Y ahora nosotros no tenemos sombrero. Vamos a hablar en serio y suave. Vamos a darle duro a esta gente, que es lo que se merecen. No te dejes provocar y decir esas frases. Olvídate eso. Tú hablas. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ustedes, amigos. Dios me lo bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Que No sí. es así, Juan José. JJ. Es así, está correcto. Claro, somos humanos y hay ciertos ánimos. No. Básicamente, No. cuando hay una acción como esa, sobre todo que uno aquí está como preparado, que estamos en democracia, ¿no? Claro. Y la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Oye. Bueno, amigos, déjenme decirle Yo una noticia. estoy escribiendo un ensayito y se meten. Entonces yo le puse Alfredo PH, para no decirle lo otro, ¿no? PH, por favor, déjame escribir que esto va a salir ya. Bueno, vamos al tema. Ustedes saben que el país está en candela. En candela un disgusto popular increíble. No importa lo que haga Biden, no importa lo que haga ninguno de esta gente. Va a seguir el país demostrando el pueblo sin que nadie le diga, sin que nadie esté al frente de que aquí no va a coger a nadie. Acaban de romper anoche un apagón, porque como hemos dicho aquí con mi amigo Carlos Lorenzo, acaban de romper anoche los cristales de la tienda Etexa en Giza. En Giza acaban de romper unos cristales de Texas. Giza, que es un pueblo, un municipio de los comunistas, donde los comunistas tienen el control, que eran de la Sierra Maestra, la mayoría. Y estamos ahí viendo esta noticia que nos agrada mucho, porque eso es lo que hay que hacer. A la violencia del Estado comunista, terrorista, nosotros, el pueblo le va a responder así. Amigos, Carlos de Río y JJ, Juan Álvarez. Yo digo JJ, pero vamos a decirle Juan Álvarez, porque no quiero que te asocien con otra persona. Estados Unidos acusa la dictadura. Eso es derecho exclusivo de Carlos Ríos. Vas a tener que pagarle derecho de autor, así que mucho cuidado. Okay. Te voy a cobrar el tocayo. Ok, vamos entonces al punto rápido, señores, para no delatarnos mucho. Carlos Ríos y Juan José, que es abogado, y Carlos Ríos, estamos hablando con dos opositores cubanos de larga data, que conocieron a Guardo Payá Sardiña, fueron de los primeros opositores de los años 80, que eran maltratados, eran avasallados por la policía política cubana. Ahora, déjenme empezar con esta pregunta para ambos, porque a muchos nos agarra de sorpresa que Biden haya abierto el juego con la dictadura cubana. Y todos gritan y todo. Hay que ver el actual de dónde viene Biden. Biden es el vicepresidente de Obama. Ahora, Carlos y Juan José. La dictadura cubana está preparada. Siempre tiene su plan para varios escenarios. Lleva 63 años desgobernando el país con profesionales, con gente profesional. La dictadura cubana está preparada para administraciones light con ellos, pero también están preparados para
administraciones fuertes como la de Donald Trump. Y de hecho, sobrevivieron los 4 años de Trump. La dictadura cubana, me dice Omar Franco, el actor, hablando con él, el que hace de Roberto, me dice, coño, Carlos, el día 12, cuando yo salgo a la calle, veo en Mantilla los boinas negras, carros con perros, carros antimotines, jeepy. La gente estaban preparados. Claro. La dictadura está preparada para todos los escenarios. La pregunta es, Carlos Ríos, antes de ir con el tema del Código Penal, ¿está preparada la oposición en Cuba para asaltar el poder? Porque la dictadura sabemos que está preparada. Nosotros o la oposición, díganme ustedes, ¿está preparada? El día 11, la dictadura demostró su poder, su fuerza, porque estaban preparados en sus planes operativos. La oposición, Carlos, ¿qué sucedió? No estaba preparada la oposición, lo demostramos. Ningún líder opositor sabía nada del levantamiento popular. Entonces, Carlos Ríos y Juan José, la oposición no estaba preparada, Carlos. ¿Tú sientes que está preparada la oposición para asaltarle el poder? ¿Qué nos falta, Carlos Ríos? Carlos, ¿no me escuchas? Carlos. Yo siento su imagen está frisada, pero bueno, yo puedo... Juan José, tú. Déjame hacer una pequeña introducción. Hoy en día hay muchas personas, ha aumentado mucho la audiencia gracias a personas como tú, que no quiero decir una palabra que, o sea, los youtuberos, como les dicen algunos influencers, me gusta más lo de influencers. Hay muchos hoy en día que tratan esta temática y eso ha atraído hasta mucha juventud, lo cual me satisface muchísimo. Y un poco que da la impresión de que la historia empezó hoy. Sabemos que desde 1959 había una resistencia que todavía se mantiene, incluso en esta fase de una oposición que aunque está diezmada, y ya voy entrando en el contenido de la pregunta, ahí está. Han habido también en esta etapa de lucha pacífica hechos que directamente desafían el poder o desafían un plan del poder. Y eso más adelante voy a comenzar a hacer comentarios profundos al respecto de estos actos de desafío, porque no podemos mirar a la oposición cubana o a los activistas en las distintas etapas que yo fui participando, como con Carlos Ríos, como personas que escribíamos un papelito o hacíamos una declaración por teléfono. No, se tomaban las calles, habían personas que planificaban cómo estremecer el poder a través de determinados actos pacíficos. No voy a adelantar nada ahora, pero me comprometo a ser explícito en cuanto a esto. Sigo apuntando al contenido de tu pregunta. La oposición está preparada para... Incluso yo recuerdo mucho que conversaba con colegas opositores, mismo Carlos Ríos, de cómo tomar el poder político en un momento determinado o coyuntural. El nivel de organización generalmente no ha sido el suficiente como para sacudir del poder a quienes lo ostentan. Obviamente, ha faltado siempre ese mecanismo de comunicación masiva con el pueblo para lograr mayor identificación con el mismo, para tratar de lograr ese, vamos a decir, asalto al poder político y terminar de arrebatarlo para producir un cambio, ¿no? Un cambio que no se trata de pretensión de poder, sino para tratar de cambiar las circunstancias que hacen sufrir un pueblo, hace pensar sencillamente en el escape, en la emigración, etcétera, sin criticar nada, ¿no? Sin satanizar nada tampoco, porque estoy hablando desde el exilio, ¿no? Así que estoy ya, de hecho, apuntando a decir
es un poco difícil que un liderazgo opositor, que es un ejemplo de resistencia o de valentía, de por sí pueda tumbar una dictadura que tiene un control totalitario con todas las instituciones de coerción, de represión, de que te encarcela y que te obliga incluso al destierro. Es bastante difícil. Pero ese poder también tiene sus retos. Hasta ahora han sido pequeños. El último fue el 11 de julio, que podemos decir que es un reto pequeño para el gobierno, que, como tú dices, saca tropas y todo lo que ha sacado siempre. Pero si ese reto fuera dimensionado de manera que salga una población a reclamar lo que entiende que merece, habría que ver cómo es esa preparación también por parte del régimen. Y es ahí lo que no se ha manifestado como tal. Ellos hasta ahora han tenido supremacía organizativa, de fuerza, y han logrado canalizar las presiones y hasta sofocar algunos ejemplos de rebeldía que han ocurrido desde 1959 hasta la fecha. Yo creo que por ahí podemos abrir el banderín. Carlos puede incluso presentar su ángulo sobre esta situación. A ver, Carlos, por favor. Carlos, Calvo, la pregunta que existe, que si está preparada, sí está preparada. ¿Por qué te digo yo? El movimiento de derechos humanos que nació con el profesor Bofill, se creó después un partido, Tania Díaz Castro, con el ambiente que era con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Le dijeron que eso era ilegal y le pusieron 4 años de cárcel. Con estos dos ejemplos, para honra a los que crearon el movimiento de derechos humanos, se creó, ha evolucionado una sociedad civil paralela. Los abogados tenemos uno ahí, la corriente agramontista. Esas personas son gente talentosa como Manzano, René Gómez Manzano, el profesor que vive en Puerto Rico, uno de los fundadores. JJ, Juan José López. Entonces, están los abogados para acometer ese sector, o sea, la sociedad civil se ha sido paralela. Para ponerte otro ejemplo, hubo dos grandes concertaciones políticas, la coalición y la concertación. Hay partidos, pero también hay asociaciones de profesionales. Los pueblos cautivos hicieron un documento, estoy hablando de 1997, hicieron un documento, o antes, 1994, hicieron un documento exigiéndole, lo firmaron los nietos y los hijos, exigiéndole al gobierno que le devolvieran sus propiedades incautadas en la Sierra del Escambray, que lo sacaron para los llamados pueblos cautivos, para Pinar del Río, y ese documento lo presentaron en el Ministerio de Justicia. Esos documentos no son secretos. Se llevaba a las embajadas norteamericanas, Estados Unidos, Canadá y a toda la Unión Europea. Aquí están los dos, Juan José, que habla, promovimos eso. O sea, que nosotros promovimos la sociedad civil y se ha promovido la sociedad civil. Están los maestros, están los abogados, están los arquitectos. Está el Instituto de Economía, la profesora Marta Beatriz. Hay un plan alternativo de gobierno. Es decir, que la sociedad civil se ha hecho con ese objetivo, que no que se van en los aviones para los países, para donde ellos tienen su dinero, los paraísos fiscales, como allá en Singapur, digo yo, ¿no? Y vamos a estar como un gallo cuando en la valla fina le tapan los dos ojos. No, ahí hay ojos y hay base. Y esa base se fue creando. La
creó Bofil con el Comité Pro Derechos Humanos. La siguió la escritora y periodista que escribe para Cubanet, Tania Díaz Castro, con un partido. Y después han existido y se mantiene una pleyada de movimientos de ONG, de la sociedad civil está hecha. Entre ellos está el Villaclareño, el doctor en psicología. Y así está por allá por Santiago, otro movimiento cívico. O sea que la sociedad está preparada, ¿ok? No vayas a creer que han sido personas que, como decía Juan José, que fue un documento y un papelito y hablar por Radio Martí. No, bueno, hablar por Radio Martí era un reto, porque ellos tienen el DOR, el omnipresente DOR. Solamente nosotros retábamos al régimen hablando por Radio Martí. Marta Beatriz diciéndole que era mentira todo lo que estaban haciendo de economía. Juan José Manzano diciéndole que todo lo que violaban, hay otra asociación, la Asociación de Juristas Independientes, diciéndole todo lo que violaban con su propia constitución. ¿Ok? Lo decíamos por Radio Martí, no era porque nos gustaba Radio Martí. Es por ahí está el problema, Carlos, ahí está el problema. Nunca hablaron, nunca escuché, yo los escuchaba a ustedes por Radio Martí y a muchos, a Gómez Manzano, los escuchaba a todos. No hablaban de la Constitución del 40, ustedes siempre hablaban de la violación de la propia Constitución comunista, pero sin embargo no tocaban el tema legal en Cuba, que es la Constitución del 40. ¿A qué se debe eso, Carlos? ¿A qué tanta opacidad de la disidencia cubana de hablar, no querer hablar de la Constitución del 40? ¿Por qué? No. Por ejemplo, los abogados, cuando ellos hacen su pronunciamiento, hacen su documento, porque tienes un documento rector, ellos hablan que el gobierno revolucionario es un gobierno de facto, porque precisamente el manifiesto de la Sierra Maestra, que era restituir la Constitución del 40, ellos la violaron. O sea que está en su introducción y eso está en todas las embajadas que nosotros teníamos relaciones. ¿Comprende? Eso está escrito. Yo, por ejemplo, escribí La Sociedad Política de La Habana, hablo de la Constitución del 40, yo hablo, y era una organización política. ¿Comprende? Nosotros, cuando fuimos a los pueblos cautivos, los hijos de los guerrilleros Les Cambrai, que Juan José fue uno de los redactores de ese documento, se exige, oye, mira qué guapos somos, no quiero decir eso, ¿no? Pero qué guapos más fueron los que lo firmaron, los hijos y los nietos, porque nosotros lo escribimos y también lo firmamos, por supuesto. Okay. Pero decíamos que se estaba violando las bases de la Constitución del 40, es decir, que cuando tú escribías un documento, y nosotros lo llamamos Ministerio de Justicia, ¿okay? Es como dicen los abogados aquí en Miami, en la diáspora, que siempre es bueno hacerle un documento. Ellos mismos se lo practicaba Gómez Manzano, la corriente agramontista y la Asociación de Periodistas Independientes también. Ellos tocaban ese punto, o sea, le decían en sus propios tribunales todo lo que estaban violando y ahí tienen un expediente. Ok, Carlos. O sea, conclusiones, resumen, lo que me preguntaste, sí estaba preparado para el poder. Okay. Yo hice un tremendo prosélito en todos los centrales azucareros, en los 156. Personalmente. ¿Qué respuesta tuviste? No, bueno, de los 60 pueblos y ciudades que se rebelaron en el 11 de julio, la mayoría, todos los centrales, hubo protesta, hay protesta, ponen abajo Fidel, todavía está muerto, pero ponen abajo Fidel. Ahí está el problema, del pueblo cubano. Pues no es de risa, no es de risa, él es el santo misterio. Y claro, como al gobierno, como el gobierno le molesta, le hacen eso. Claro. Déjame decirte, tú estabas ahorita dando una clase que en Guisa, una tienda, la de los militares, una TRD, le hicieron un atentado. Pues mira, el macizo cañero, que es el 40% del río Jatibonico, a Río Jobao, tú puedes leer un libro de eso que hace el León, que escribe León, por la noche. Dice, coño, me voy para allá,
no hay luz en la ciudad de Morón ni Ciego de Ávila, pero tú caminas 10 kilómetros. Dice, aquí va a haber candela. Déjame leerme el libro este de León, que dice de dictadores y presidentes traidores. Y te lo lee ahí, 3 o 4 capítulos. Claro, se ponen de día los cañaverales. Juan José, ¿tú quieres decir algo para pasar un video? Porque quiero, después que vean este video, ustedes me respondan y me diga tú, Juan José, que eres abogado, bueno, y Carlos también, que estuvieron detenidos y presos por la dictadura. A ver, Juan José, ¿tú quieres decir algo? No, adelante con el vídeo, porque he anunciado de que voy a hacerle cortes transversales a una serie de acciones nuestras que desafían el poder. Pero claro, bueno, ahora estamos frente a paquetes de medidas, etcétera, que claro, es parte de la temática del programa. Adelante. A ver, vamos, antes que ponga el video, editor, por favor. Yo sé que la dictadura, yo he hablado de aquí de los carros antimotines que compró Abrante. En el tiempo de Abrante, que Joseito era el jefe de la brigada especial ahí abajo del bosque de La Habana, abajo del Almendares, y también que estaba en el bosque de La Habana. He hablado de todos los equipos antimotines. Lo que pasa es que la gente se cogen de sorpresa. Y la pregunta siempre es, ¿estamos preparados nosotros? El día 11 demostró que cogió o agarró, vamos a decir, a todos los opositores fuera de base, a los líderes de la oposición. Vamos a tener en parte de la noche para hablar con nuestros invitados. Juan José López, disidente, opositor cubano, y Carlos Ríos, también disidente, opositor cubano, de aquellos que agarraron mucho golpe. Por ahí estaba la foto de Carlos en el Capitolio como los jalaban. Editor, vamos a ver lo que hizo Humbertico López. ¿A qué los han obligado a ustedes aquí? ¿A hacer cuál de las cosas que ustedes me han dicho? ¿Los han torturado, los han obligado, les han dado golpes? No. Díganme eso, porque hay gente que no ha visto esto y pudiera pensar que eso es lo que está pasando aquí porque ustedes cometieron un error y están tratando de rectificar eso. Al contrario, nos protegen. Cuando vamos a ir de base de 80 días nos verifican en la casa, si estamos en la casa. Nos dicen antes de irnos de base que no podemos salir de la casa, que tenemos que estar en la casa, que pase para el hogar. Nunca he visto nada más claro. Aquí nos cuidan. Aquí nos dan atenciones médicas, nos llevamos bien entre todos, no nos obligan a hacer ningún tipo de cosa que no tengamos que hacer, no nos obligan, nos tratan bien los jefes, nos dan buena alimentación, buena atención médica, pero yo digo que no hay ningún tipo de maltratamiento. Oye, ¿y usted ha pasado algo aquí que venga un jefe después le diga, oye, cuidado con hablar lo que ustedes vieron aquí? No. A ver. No. Esa parte aquí nunca han pasado. En el tiempo que veo aquí eso no ha pasado. No he dicho. Bueno, muy buenos días para todos. Ayer en un post que hacía, quería que supieran, decirles que estamos durante varios días de recorrido por diferentes establecimientos penitenciarios del país. Ya hace aproximadamente 2 años, cuando empezaba la pandemia, hicimos algo similar para el programa Hacemos Cuba y recorrimos varios establecimientos penitenciarios de La Habana fundamentalmente, y estuvimos conociendo de todos los programas que se desarrollan, del sistema penitenciario, de los reglamentos, de la reinserción social, y organizamos ahora para volver a hacerlo. Y desde ayer, les decía, estamos en eso. Fuimos al Combinado del Este, estuvimos también en la prisión de jóvenes que está aquí en la capital, y ahora desde bien temprano estamos en otro lugar que yo les voy a ir explicando, pero más que todo me gustaría que ustedes mismos pudieran ver de qué se trata. Estamos en la zona, voy a tratar de irles mostrando. Estamos en la zona de San Francisco de Paula. Por allá por los años 2000, el comandante en jefe ideaba y pensaba en conjunto a un grupo de compañeros en ver de qué manera los jóvenes, las personas más jóvenes de la sociedad cubana que cometían delitos, pues era posible, cuál era la manera más efectiva para reinsertarlos a la sociedad. Y a partir de ahí surgen estos llamados campamentos abiertos. Yo estoy sobre todo mostrando las condiciones de este lugar para que vean que es totalmente abierto. Aquí lo que hay es como una garita en la entrada, y aquí en este lugar hay cerca de 200 jóvenes
que cometieron hechos delictivos y que lo que tienen es un programa fundamentalmente de estudio, de trabajo, de integración al deporte, a la cultura. En este lugar que más bien, yo cuando llegaba me daba la impresión que estaba como una escuela al campo. Increíble. Estos son los muchachos del 11J. Yo había dicho, Juan José y Carlos, hace unos días, y lo he venido recalcando, que iban a hacer un trabajo así en las prisiones. Ustedes saben que yo lo vi aquí en el canal porque además tengo información. Aunque le duela a la dictadura cubana, aunque le duela a algunos, tengo información. Y tengo una información importantísima que después la voy a dar. No lo voy a hacer ahora. Pero es una cadena de corrupción gigantesca. Y me pasaron la información y la dije. Van a hacer un trabajo, no sabía que era un vertico, pero van a hacer un trabajo donde van a ir firmando en las prisiones a los presos del día 11. Esto es como un chantaje, Carlos, no nos coge de sorpresa. Pero hay una cosa, Juan José, tú que estuviste por ahí, preso en este tipo de lugares, que no es nuevo. Humbertico va y enseña esto y nos damos cuenta que el problema de Cuba, de la mayoría que salió a protestar, no tienen una preparación política. Podemos decir, no hay esa cosa, patriotismo. Salieron muchos, salen el embullo, protestan, tiran el embullo, pero no lo hacen realmente por el patriotismo, incluyendo, voy a decir algo. Ustedes se imaginan, Juan José, que los mismos las personas que lucharon en el 26 de julio con Fidel Castro se hubieran prestado, esos jóvenes se hubieran prestado para hacer esto, Juan José. ¿Tú crees? Porque nunca se prestaron para hacer esto. Nos falta mucha, yo pienso, y yo no quiero atacar a los muchachos, pero es un pueblo que le falta mucha madurez política para poder lograr sus objetivos. Porque la juventud... No solo eso, Carlos, mira, porque, por ejemplo, Fidel Castro llegó al poder y los no plantados. tenía... Bueno, también quiero decir, los plantados. ¿Por qué no hicieron eso con los plantados? No, mira, hay que poner en perspectiva varias cosas. Lo que hace el régimen es para lavar su propia cara y lo puede lograr porque tiene todo como para lograrlo. Para mandar a este señor y que entra combinada al este, donde no puede entrar un periodista independiente, etcétera. O sea, ellos van a tratar de formar imágenes para mover opiniones en el exterior, básicamente, de lo humano que son y en las buenas condiciones que están los prisioneros y todas esas cosas. Pero mira, Fidel Castro, los asaltantes de Emboscada, los que estuvieron en la Sierra Maestra, jamás hubieran tumbado a nadie si no tuviera el gobierno anterior las presiones que tuvo. Sí, pero vamos olvidando eso, Juan José. Bueno, pero es la convicción, no. Vamos, porque los plantados, vamos a hablar de los plantados. Los plantados que cayeron presos no se iban a prestar para esto. Vamos a olvidarnos del 26 de julio. Ni los opositores de esta época, ni los opositores de esta época se han prestado para eso. Algunos sí, otros no. Como en todo tiempo. Mira, en todo tiempo han habido contradicciones. En todo tiempo ha habido plantados que después se reeducaron y hay otros que se mantuvieron dignamente. Y eso lo conocemos nosotros porque hemos hablado con esas personas que dignamente comunican la verdad. Es decir, el ser humano se resquebraja. Hay otros que se mantienen y mueren hasta de huelga de hambre. Murió Boitel, pero murió también nuestro amigo Zapata Tamayo. Claro. En fin, siempre son estas cosas. También 4 gatos pueden llegar al poder, porque eso fue lo que ocurrió con Fidel, es lo que te estaba diciendo. La sociedad quizás estaba preparada o no estaba preparada, pero llega al poder por actos de coyuntura y por una serie de confabulación de tipo histórica, que es la que hace el éxito. No importa que existan 4 valientes y 16 cobardes. Eso pasa en todos los tiempos. Cuando el lanzamiento de 68, después de 10 años, firmaron el Pacto de Sajón, que es un documento bastante tétrico de leerlo y analizarlo y decir, bueno, ¿cómo es posible? Por eso que Maceo protestó en Baraguá, porque no quiso aceptar eso.
no le quedó más remedio después de exiliarse. La historia es tremenda y entre seres humanos muchas veces tenemos que tener esa visión y esa comprensión, porque la cuestión épica y lo que se publica a veces por el cine, las campañas épicas, eso tiende un poco a confundir y sobre todo al ser humano como los superhéroes, los hombres de otros planetas. No, yo creo que la oposición que hay, yo creo que los profesionales que existen, yo creo que intelectuales que están más marcados, menos marcados, pueden encaminar un proceso de cambio una vez que se den todos los factores coyunturales. Hace 63 años, yo creo que si hablamos de una fruta que madure, la fruta puede estar podrida por la cantidad de años, ¿no? Pero, y siempre repito, el cambio era para ayer, no para hoy. Pero bueno, tenemos que seguir empujándolo porque de hecho no lo hemos logrado y el saldo de sufrimiento es bastante alto. Ahora mismo tú has visto cómo ocurren estas cosas que hablaste de la palabra asombro. Yo no estaba asombrado y he tratado de advertir desde mis pequeñas cositas, no sé si por Facebook, mensajes, que a mí no me gustaría ver aquí en esta democracia congresistas protestando por lo que hizo Biden sin que ellos hayan tenido una presencia en la toma de decisiones por estas controversias tan pero no lo dejaron tampoco, pero los congresistas no lo dejaron tampoco entrar dentro de la Casa Blanca, ¿no? Hay que ser. Bueno, el problema está que todas estas polarizaciones también a veces, mira, yo soy de la vieja escuela, Jorge Mascarosa decía, hay que trabajar con los dos partidos. Y yo creo que los cubanos no podemos reinsertar la cuestión de Cuba en el bipartidismo polarizado para que los unos nos volvamos un poco que contradictorios o enemigos de los otros. No, la democracia es libre flujo de ideas. Yo no estoy en contra de eso, pero al mismo tiempo hay una necesidad para Cuba y eso debe marchar un poco que al unísono. Y tenemos que darnos cuenta también de los imponderables. No solamente la oposición tiene sus imponderables en Cuba, el exilio también tiene sus imponderables acá. Y hay que aprenderlo, hay que reflexionarlo para cada día aprovechar esas experiencias y esas luces para ver los pasillos intermedios donde podemos ser más efectivos. Los Estados Unidos es complicado, son 50 estados y el gobierno federal está encargado de la política exterior. Las líneas hacia Cuba, eso es política exterior. Y esto aquí no podemos hablar de una doctrina de política exterior, porque cuando hay precedentes un poco que se abandonan. ¿Por qué? Por los escándalos en Latinoamérica. Si hablamos de América para los americanos, bueno, eso pudiera rescatar la época de las cañoneras. Bueno, a veces 4 cañonazos, tú sabes que, bueno, eso es hasta justo y necesario. Porque un mal de 63 años un poco que contradice que no hay mal que dura 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero hace 63 años que está el mal camino a esos 100. Espero que el cuerpo o no lo resista o que el mal no dure esos 100 años. Pero eso son muchas cosas que tenemos que... Y básicamente nosotros los cubanos tenemos que asomar un nuevo pensamiento, tenemos que asomar una nueva línea basándonos en toda esta tradición de lucha, basándonos en toda esta cantera de dignidad que tiene la fuerza moral incluso para ser escuchado tanto en Washington como en cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que no podemos continuar así de esa manera, viendo por la televisión un congresista, oye, no nos invitaron a esto. Oye, mira, nos sorprendió que mandaron un individuo para Venezuela, nos sorprendió que hubo un diálogo con La Habana. Estas relaciones aparentemente de amistad entre un gobierno y otro, que no existe. Muchas veces no nos gusta, pero este señor con sus debilidades, uno de los presidentes más débiles que ha pasado por la Casa Blanca en los últimos tiempos, tiene también ante sí la seguridad nacional y tiene que tratar de protegerla. Y muchas veces esa protección a la seguridad nacional, imagínate, nos cae muy mal a nosotros los cubanos por la parte que nos afecta. Otras veces, bueno, toman políticas deliberadas por los escándalos y los murmullos latinoamericanos, que a veces dicen, bueno, los cubanos tienen un privilegio, pero qué bueno que sean los cubanos, los haitianos, como lo han tenido los camboyanos. Pero el problema es que si acabamos con esos privilegios de un grupo, no se extiende a otro. Y lo correcto es que se extendiera a los demás latinoamericanos para que puedan gozar de privilegios que tienen un grupo X, Y, Z. Entonces, muchas veces nos diluimos en eso y lo que nos restamos es cantera para avanzar en lo que nos proponemos como tal. Entonces, hoy en día hay muy pocas vías. Es decir, se va a Washington y es un acto de dignidad y la propaganda, etcétera, etcétera. Y yo aplaudo todo eso y lo felicito. Y además reconozco el esfuerzo que hacen muchos hermanos de dejar su casa y estar 3 días en Washington para pararse en una acera donde te ponen a veces la situación un poco incómoda porque te dan un permiso muy limitado o lo que sea. Es decir, esas cosas son parte, pero no son todas las partes. Es decir, hay que rescatar esa
habilidad incluso que tenía Jorge Mascanosa de ir a la Casa Blanca y ser atendido, y muchas veces sin premeditar un appointment. Es decir, ¿por qué? Porque tenía una concentración de fuerza, había mucho dinero también, que es parte también, y aquí la comunidad cubana es muy rica, porque tú ves todos estos actos, pero tú dices, ¿dónde están esas familias prominentes que incluso tienen apellido, que muchos estuvieron vinculados a hacer revolución, a donde se colocó Fidel en el poder? Y están ahí los apellidos. Y yo no quiero mencionar a nadie, no porque tenga temor, yo no tengo miedo de nada. Yo estoy consagrado a la libertad de Cuba y me da lo mismo atravesar cualquiera de las circunstancias. Pero ¿dónde están los fanjul? ¿Qué están haciendo? Fueron a Cuba cuando estuvieron invitados, cuando el gobierno de Barack Obama, a ver qué podían hacer con el azúcar, cuando ya se sabe ya que estos países caribeños van a ser basados en el turismo y en otros renglones de la economía, porque ya ellos han destruido tanto la zafra que va a ser muy difícil rescatar eso. No podemos mirar en eso para que el pueblo de Cuba pueda alimentarse y pueda comprar leche y pueda reconstruir sus casas y las vías, tanto férreas como las automovilísticas. Es decir, tenemos que ya montarnos en lo que hay, pero ¿dónde están esas familias poderosas para tratar de hacer un foro interesante, para tratar de tener presencia en la toma de decisiones de Washington, para diseñar políticas hacia Cuba? Ahora, bueno, entremos en eso. Perdona que me haya extendido. Tocaste algo muy importante, permíteme, Carlos, porque está bueno esto que puso Juan José. A ver. Porque ha cambiado la composición del exilio. Hay muchas personas que estamos aquí después que murió Mascanosa. Pero tocaste un tema. Mascanosa fue un gran líder del exilio. De hecho, estaba hablando de él con Carlos Lorenzo, Carlos de Cuba. Él me decía eso mismo, del poder de Mascanosa que se sentaba. Pero ahora, como yo veo muchas personas y nosotros, me incluyo, vaya, me voy a incluir. Un Mascanosa hoy que se siente con Biden, lo tomarían de traidor. No lo creo porque recuérdate que en el 94 había un candidato republicano y estaba Clinton. Y la habilidad política y la visión de Mascanosa dijo, bueno, pues con Clinton hay que ir para tratar de tomar presencia en esas decisiones posteriores. Se veía que Clinton iba a ganar. Y no pasó nada, porque el hombre era un líder, el hombre sabía convencer a su gremio y lo acompañaron hasta su muerte. Después pasaron cosas, hubo una decisión ahí muy grande en la Fundación Nacional Cubano-Americana y ya prácticamente no tiene una presencia en la política esta activa en cuanto a como era antes. Ya eso ha cambiado. Yo en la actualidad no tengo casi ni información de qué es lo que está haciendo la Fundación Nacional Cubano-Americana. El otro grupo también que contendió ha desaparecido prácticamente. Claro, hay un germen ahí en torno a mi colega Marcel Felipe, que está tratando de hacer un magnífico trabajo, pero no tiene ese andamiaje que tuvo tampoco. Entonces, quiere decir, y aquí, Carlos Río, mira, estamos hablando, fíjate, Carlos. Dos cosas. Permíteme, Carlos, para que tú me respondas. Permíteme un momentito, por favor, porque quiero que tú me respondas esto. Porque está por la presencia de Mascanosa. Y nosotros los cubanos, fíjate, vamos, la idiosincrasia del cubano, de adentro y de afuera. Muere Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano le cuesta llenar el vacío. Ponen un tipo que no cuaja, que el pueblo cubano no lo ve como líder. El exilio. Por muchos años Mascanosa. Muere Mascanosa y el exilio, como dice Juan José, prácticamente se va a la desbandada. No hay una unificación o un plan de trabajo que nos guíe como nos guió Mascanosa. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Mira, son dos cosas diferentes. Allá pusieron un pelele. Eso ya lo había hecho Fidel Castro. Lo había puesto a Dorticós, que era un pelele. Dorticós había firmado todas las leyes que se le ocurrió a Fidel Castro como primer ministro. El presidente las firmaba. Incluso la palabra pelele se la puso Raúl Castro, que se burlaba con sus generales cuando en esa época eran comandantes. Y decía, voy a ver al presidente pelele. Eso se lo puso él.
él ahora, Raúl Castro, puso un presidente PLL. Ahí hay un equipo de pensantes y hay un equipo de represores que están juntos. Ahí hay diferentes. Donde se ha perdido la perspectiva después de Mascanosa. Yo pensé que Luis Zúñiga, que era el consejo que se había separado de la fundación con el hijo de Mascanosa, es un hombre muy cabal, un expreso político. Mis felicitaciones si me estás oyendo, Luis. Pero no hay que tener miedo. Si el presidente es el demócrata, quien sea, hay que hablar con él. Como decía Mascanosa, que dijo Juan José, yo hablo con él. Yo hablaba en la fundación desde Luyanó con la fundación, con Mascanosa, hablábamos cualquier cosa que se le ocurría a él. Pero no hay ¿Y qué pasa ahora, Carlos? Tú tienes que hablar con el presidente que está en Estados Unidos. Y permiso, Carlos, soy capaz de interrumpirte, aunque lo estoy haciendo. También han muerto muchas personas. Y yo lamenté muchísimo la muerte de López Cantera. Lamenté mucho la muerte de ¿cómo se llamaba? El doctor Pepe Hernández. Lamenté mucho muchas desapariciones. Esa pelea, Gómez Machado acaba de morir recientemente. Que son esos hombres eran del Consejo por la Libertad. Y que acompañaron. Bueno, por ahí queda Diego Suárez, que era un empresario poderoso en aquel entonces y ayudó mucho a encaminarse a Jorge Mascanosa, pero verdaderamente, y todavía mantiene un ímpetu Diego Suárez, pero la mayoría pasan de 90 años también. Son 63 años de oposición que llevan esos hombres que ya realmente, entonces cuesta mucho trabajo que nuevas generaciones asomen un perfil y sean seguidos, porque hay muchos requisitos que tiene que cumplir la persona que trate de proyectar un camino para que la gente lo siga. No todo es tan fácil. No es fácil. Desaparecer Jorge Mascanosa, ya te digo, una incisión, y entonces una parte la interpretó también Luis Zúñiga, que es uno de los más jóvenes de esa etapa, pero tiene muchos dolores también, que ha tenido que despedir a sus amigos, a sus colegas de tiempo. Yo constantemente me entero de una baja, porque han pasado los años. Ahora, esa baja, Carlos, no bajan la moral de la lucha. Hemos perdido tantos líderes fuertes. Bueno, se ha cambiado, no mengua la capacidad del exilio de poder organizarse realmente. No, lo que estamos conversando, como decía Juan José, Luis Felipe, yo mencioné a Luis Zúñiga, estamos conversando que hacen falta esas personas que hagan un estilo Mascanosa y llegar. Hay que hacer lobby. Era como decía Ninosca en la voz de la fundación. Esa es la democracia. ¿Comprende? Si tú te quedas aquí abajo hablando y... No hay lobby, Carlos. Tú tienes que ir a la mata. No hay lobby, hay lobbies. Porque no con la misma fuerza. No con la misma fuerza. Mira, Carlos, también hay una cosa. Los empresarios en torno a Jorge Mascanosa eran empresarios que verdaderamente y moralmente reaccionaron contra esas políticas revolucionarias, que les robaron lo que tenía, que además le quitaron una república donde se expresaban, donde trataban de arreglar problemas de ruptura de orden constitucional, pero de muchas maneras. Había muchos mecanismos de expresión, que llegó hasta el oportunismo de la sierra y toda una serie de cuestiones. O sea, esos empresarios tenían una causa común también, eran legítimos. Hoy en día hay muchos empresarios por ahí en torno al negocito con La Habana, y todo lo que tenga que ver con La Habana, tú sabes que la inteligencia cubana está ahí como director de esa orquesta. Este Miami, la calle 8, no vayas a creer que está lleno de patriotas,
No, que está lleno de hombres exitosos también. Y muchas veces esos éxitos habría que buscar hasta la raíz, cosa que estoy completamente convencido que hay oficiales de inteligencia aquí en los Estados Unidos que saben muy bien esto que yo estoy conversando. Pero como están ahí, bueno, esto es una democracia, esto es muy abierto, tienen fuente de empleo, están pagando taxis, no tienen problemas, no están amenazando el poder militar de los Estados Unidos, a menos que empiecen a sacar los pies como le pasó a la Red Avispa, que lo estaban siguiendo, pero bueno, mientras que estaba más o menos la cosa, no, pero ya cuando empezaron a tomar actos, a tratar de tener una fotografía en una base militar o a tratar de, etcétera, que llegaron, bueno, hasta vincularse al asesinato de los 4 pilotos, que, bueno, Dios los tenga la gloria y un honor para ellos. Pero básicamente cuando se interesó el gobierno de los Estados Unidos, cuando ya estaban tocando objetivos militares. A ver, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta, porque esto bueno esto. Perdón que te interrumpa, no quise interrumpirte, pero tengo que interrumpirte por una cosa que dijiste de la calle 8. La raíz. Yo siempre hablé una vez en una directa de la raíz. ¿Tú piensas que en las calles de Miami hay negocios que la raíz está en La Habana? Pero si han habido personas que tienen paladares en La Habana, que eso hay que dedicarle un programa, que han comprado restaurantes acá, en distintas calles, no solamente en la calle 8. Digo la calle 8 porque es muy simbólica de lo que es La Habana. Pero como en la calle 8 hay mucha gente digna, pero también hay mucha gente, por aquí se pasaba Tony de la Guardia, y con él conversaba mucha gente que tiene negocio. Eso se sabe. Eso aquí, la policía de Hialeah o de Miami te pudiera dar una relación de más o menos de esas cosas. No hay que apelar a la CIA. Donde la Guardia se sentó a almorzar en el Versailles. Además, porque bueno, si entró aquí, podía ir aquí, allá y acullá. Eso, figúrate. Y no solamente, no es que se sentaba a almorzar, porque le facilitó dinero a mucha gente, porque ellos tienen agentes de sembramiento. Eso lo han explicado aquí oficiales que han desertado. Tienen personal de confianza regado por toda Latinoamérica. Están esperando ahí que le den una orientación. Oye, apóyame a este. Y han venido aquí gente, han puesto clínicas, han explotado, han virado para La Habana, otros porque son bandidos y otros porque los entrenaron allá para hacer negocio. Y los que no han sido sorprendidos por fraude en Medicare tienen un bolón de dinero y dejaron las clínicas, ahora tienen otro tipo de negocio para no tener problemas y tienen dinero. ¿Tú crees que toda esa gente que se reúnen con Biden a hablar de Cuba, algunos pueden tener una autenticidad, pero la mayoría, ¿cuál es el currículum patriótico de estas últimas gente que se están reuniendo con el presidente Biden para hablar de las cuestiones migratorias? Claro. Y hay una empresa Marazú que tiene muchísimo dinero y hay mucha gente que saben que te metes con esa gente, hay un chorro de abogados que te caen encima y que te hacen hasta la vida imposible también aquí en democracia. No es fácil. Y artistas de último momento que un día estaban cantando canción y ahora entran a la Casa Blanca y lo que pasa es que somos, ¿sabes qué? Los cubanos, dice el doctor León, que tenemos memoria, somos café con leche y memoria corta, pero desgraciadamente es así. Entran a la Casa Blanca y entran a través de un fraude, a través de consignas patrióticas. Carlos, no, sin tirarle piedra al morro, porque con piedra no lo vamos a tumbar. Es necesario retomar el lobby con la Casa Blanca, como lo hizo Mascanosa. Pero no hay una resistencia. Si nosotros, Carlos, permite un momentito y quiero hablar porque tú eres un hombre inteligente. Ahora mismo, como están muchos patriotas en Miami, sale alguien a hablar con Biden, te dicen traidor, porque estás haciendo lobby con los demócratas. Y estamos ahí porque fíjate, estas posturas que Mascanosa la pudo, ¿por qué Mascanosa, Carlos, pudo mordiarlo bien? Y ahora en la actualidad te ven con malos ojos si trata de sentarte con Biden. Carlos, perdóname, tú eres el host de este programa, tú eres el presentador. Mira, yo tengo como 7 cartas firmadas por Biden. Yo le escribo a Biden, porque lo que yo no puedo permitirme es no hablar, no expresarme, no decir qué pienso y no decir qué quiero. Bueno, es el presidente de los Estados Unidos. Claro, lamentablemente está muy débil. No tiene ni siquiera el concurso de todo su partido. Es uno de los presidentes más débiles. No solamente tiene la oposición republicana, con razón o sin ella, sino tiene también, con razón y sin ella, mucha oposición dentro de su partido.
No tiene mayorías ahí. Mira, Entonces, nosotros los cubanos hoy en día hemos comprado mucho esta contención y en lugar de, yo soy partidario, todos los proyectos políticos de los cubanos que no sean del Partido Comunista, yo los apoyo hasta los que me contradigan mis propias ideas. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mucho deseo, muchas ganas de que los cubanos tengamos más éxito. Vamos a ver a Carlos. Vamos a ver a Carlos. Juan José le ha escrito 8 cartas. Yo te digo que yo tengo mi Twitter, Carlos, tú lo puedes leer, que tú y yo estamos en línea. Claro. Y yo se lo mando al presidente, como te voy a mencionar 2 nada más. Y él tiene 22 millones de seguidores. 2 nada más. 1, si expulsaron, le dije al presidente, si expulsaron a la Unión Soviética porque le pasó por arriba a Putin, a Ucrania, y bombardeó ciudades, ¿qué no hace de expulsar del Comité de Derechos Humanos a Cuba, que el presidente, entre comillas, pero es presidente, como dice Raúl Castro, otro pelele, dijo al pueblo, a los jóvenes del servicio militar obligatorio, a tomar tranca y a dar tranca? Ese gobierno no puede estar en el Comité de Derechos Humanos. Esa es una lucha, para que sepan. La otra lucha se le he pasado yo a todos los de las presidencias de Latinoamérica. ¿Qué hace Cuba en el Parlatino? El Parlatino tiene, Juan José, el Parlatino tiene 503 diputados y senadores, 25 gobiernos, países están presentes. Cuba tiene al presidente del Parlatino, el miembro que representa el Partido Comunista, no el pueblo de Cuba, que se llama Rolando González Palacio, es un coronel de la DIN. Y ahí está como diputado. Él no está presente, él no se presenta ahí como coronel, él está como diputado de la Asamblea Nacional, es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, que es un circo romano. Entonces, esa es la lucha que hay que llevar, ¿comprende? Eso hay que... En todos los frentes, porque fíjate, mira, Carlos, mira, Mascanosa tenía todos los frentes, Mascanosa tenía una radio que se llamaba La Bola Fundación y hablaba con la gente, hablaba con los opositores. Y empujó Radio Martí, porque el Radio Martí es un empujón de Jorge Mascanosa. Además, él puso el dinero de su empresa para la radio La Fundación. Entonces él hablaba con las personas en Cuba y él tenía ese vínculo con el pueblo y con Washington, con la Casa Blanca, como se dice aquí. Tenemos que lograr eso. Y como decía Juan C., 8 cartas. Bueno, yo le pongo en los Twitter. No, 8 cartas de respuesta, porque yo le mando todos los meses una carta hasta que se aburra. O la lee o algún día una tendrá que rebasar el cerco ese que tiene los lectores de esas cartas, y los que responden le ponen un cuño con su firma. Ahora vamos a ver. Carlos, una cosa que dijiste ahorita que no quiero que se me pase, que los muchachos esos no tienen, los que le hizo la entrevista a Humberto, esos son jóvenes, son adolescentes, pero acuérdate que los cambios, el pueblo participa, pero los cambios lo hacen las personas que están. Cuando Machado, la primera dictadura, participaron, ¿tú sabes quién? 2 profesores universitarios, Carlos Prío, que fue presidente, y Grau San Martín, que fue otro presidente. Las universidades fueron los profesores y los muchachos que iban a todas esas, muchachos de la universidad, que ya estamos hablando de otra cosa, que iban a las protestas, eran pueblos. No es que todo el mundo tiene que dar una explicación ni entender eso. El pueblo es así, el pueblo sigue a los líderes, a las personas que tienen carisma. Claro. Que tienen su discurso, cómo creen que se va a ver la sociedad. ¿Comprende? Que se identifican. Esos muchachos por lo que proyectan. Claro, esos muchachos que entrevistó Humbertico, yo estuve en la 1580, y los únicos que hablamos allí fue Efrén Pulgarón, que fue el general de cárceles y prisiones por los sucesos del 94, el maleconazo. Efrén Pulgarón, que trabajó en Radio Martí y vive en Washington, que plantamos allí plantamos adelante, y los otros que estaban allí, los muchachos que rompieron las vidrieras y demás, que eran jóvenes también, igual que los del 11, decían, nos decían Puro, oye Puro, usted está loco, prepárense lo que viene ahora. O sea, que ellos pensaban como nosotros, pero se cuidaban.
habíamos de 500 que estábamos en la 1580, tal vez habíamos 20 con pensamiento, ¿comprende? Los otros eran pueblos. Ellos nos podían ibanar con causa y efecto. Claro. Un día vamos a ver si Pulgarón quiere hablar de esto. Que está por Nueva York. Ahora, vamos a tocar el tema del Código Penal. Como estamos hablando, a ver, Juan José, se mantiene la pena de muerte para casos excepcionales. Para ti, Juan José, como abogado, a la dictadura cubana, ¿qué son casos excepcionales? Traición a la patria, un atentado, que muera mucha gente, ¿eso es para ellos? Mira, Carlos, el gobierno cubano ha hecho muchos movimientos, vamos a decir, inteligentes, para tratar de lavar su rostro. La pena de muerte, como tú dices, permanece ahí en el Código Penal, básicamente una veintena de delitos contra la seguridad del Estado, aun cuando incluso se atreven a suscribir ciertos compromisos de no aplicarla durante tiempo. Pero cuando tienen que aplicarla, la aplican a pesar del compromiso que firman. Entonces, el Código Penal no es nada más que un lazo donde te amarran el pie y sabes que te van a aplicar lo que ellos entiendan que deben aplicarte. Muchas veces, como ahora, por ejemplo, el 11 de julio y los miles de presos, esos son piezas de negociación que a veces no tienen que sentarse con nadie, sino que cuando hablan con alguien, un sinnúmero de otras cosas, liberan a un grupo grande de presos para decir, bueno, estamos hablando con un régimen que tiene sus visos de humanidad. Todo eso es un manejo. Todo eso es el viejo truco que han empleado siempre. Está claro, aquí lo dicen, que soltaron, que esta semana soltaron a un grupo de jóvenes. Ahora, hay algo que me llama la atención, José. Dicen ellos que el pueblo cubano tiene derecho a manifestarse, solo será permitido si es en un sentido de confirmación de la política del Estado y nunca de forma contradictoria. Quiere decir que ya, porque esto se hizo a partir del día 11, se movieron rápido. Quiere decir que ahora ya tú no puedes manifestarte en contra del régimen cubano. Tú tienes que manifestarte con Mariela Castro, que saca un permiso para hacer la manifestación gay, la parada gay revolucionaria. Es la vieja escuela de con la revolución todo, contra la revolución nada. Ellos tratan de mantener eso. Eso no quiere decir que, porque ni siquiera ellos creen que eso lo pueden tener tan incluido como en los años 60. Porque oye, en los años 60 había una efervescencia, había siempre resistencia y siempre hubo una oposición, pero diferente. En cada época han habido sus diferencias. Hoy en día, en esta juventud que tú ves que están cruzando la frontera de los Estados Unidos, en esta juventud que tú ves que arriban de una manera u otra, tú ves que están desligadas totalmente de ese ideologicismo que ellos han tratado. Eso fracasó. Tienen el poder, pero tienen el fracaso de ese ideologicismo. ¿Por qué? Porque la promesa del futuro siempre se ha caído. Nunca le han podido, nunca ha podido ofrecerle al pueblo de Cuba lo que ellos dicen que pueden ofrecerle, porque los pueblos lo que tienen que vivir en la libertad, porque solo ellos conquistan lo que tienen, lo que se merecen. Es decir, aquí la economía flota y es como un corcho por su propio peso. Hay circunstancias y coyunturas, etcétera, que influencian, pero aquí la empresa privada hace que esta economía no se caiga, porque es el esfuerzo y el interés personal el que hace que la panadería siga produciendo pan y que la vigilancia del dueño impide el robo de la harina y del aceite y todas esas cosas, independientemente que hay muchas condiciones para comprar aceite que no hay que robárselo, todas esas cosas, pero la vigilancia del dueño garantiza la no corrupción, el hurto y todas esas cosas, porque ese es el éxito de la empresa privada, que es lo que se ha visto en todos los países del mundo, hasta incluso los que tienen la ilusión de un sistema o de políticas o de partidos de izquierda. Ya. La economía es capitalista. Es el esfuerzo privado lo que ha verdaderamente mostrado el éxito. Claro, eso porque China, claro. En China, Deng Xiaoping dijo, enriquecerse no es malo. Y a partir de ahí, ¿cuántos millonarios hay en China? Que todos pertenecen al Partido Comunista. Bueno, imagínate.
En Rusia, todos los oligarcas, esos que son amigos de Putin, o vaya a saber lo que están pensando ahora, salieron de ahí, de ese seno, de los equipos militares, entonces, por favor. Estamos viendo lo mismo va a pasar en Cuba. Oye, Carlos. No, es diferente. Cada pueblo tiene su cosa diferente. A ver, Carlos, ¿cómo tú interpretas esto? No, una cosa al abogado. En la Constitución, en uno de sus artículos 56, no me acuerdo, 54, pero dice lo siguiente. El Estado, quien combata el Estado socialista es punible. Usted puede hablar en las organizaciones, para eso están las organizaciones políticas y de masa. Oye, eso. Entonces, sí. Cuando tú te salías de ahí, como nosotros, que éramos ONG, no de los movimientos de derechos humanos, la gente de los derechos humanos, como dice el pueblo, ya era una asociación ilícita, y el día que ellos quieran cogerte, te atrapaban por propaganda enemiga, asociación ilícita, cualquier cosa. La Constitución está escrito. Ahora ellos le dieron un matiz al nuevo Código Penal, donde hay nuevas figuras, sobre todo contra quien combata al DORA, el Departamento de Orientación Revolucionaria, que tiene todos los medios. Ellos están enfilados en eso, pero lo demás lo han mantenido. Entonces, para dar un equilibrio, como decía Juan José, de buena gente, ellos quitaron la ley del peligro social, Juan José. La quitan, pero oye, todo otro es peligro. Todo lo otro es peligro. Ahora, Carlos, tocaste una palabra, Carlos, y fíjate, Carlos, ahí, y quiero detenerme un momentito. Tocaste la palabra derechos humanos. Nosotros en Cuba y todo el pueblo cubano, al único partido que conoce, la única palabra opositora que conoce el pueblo cubano es derechos humanos. El pueblo decía, díselo a Carlos Ríos que es de los derechos humanos. Díselo a Juan José que es de los derechos humanos. Nadie decía ningún otro partido. No, fíjate, yo pienso, Juan José y Carlos, respóndeme esto. ¿Por qué no se unificó toda la oposición dentro de Cuba haciendo una coalición del Partido de los Derechos Humanos? Porque el pueblo cubano, ante una injusticia, enséñaselo al de los derechos humanos. ¿Por qué, Carlos, no pudieron ustedes, estando en esa oposición, viendo el clamor del pueblo, podían haber ustedes, porque tenían el prestigio dentro de la sociedad cubana en ese tiempo, la mayoría de miembros de la oposición cubana tenían un prestigio dentro de la población cubana? ¿Por qué no se crea el Partido de los Derechos Humanos y toda la oposición metida ahí? Y después, con el único fin de derrocar al régimen cubano. Bueno, con esa palabra hubiéramos sumado a muchos más cubanos, ¿no creen ustedes? No, Carlos. El objetivo está derrotar al régimen. Lo que sucede es que como en Cuba tú no tenías acceso a Radio Progreso ni al periódico Trabajadores, entonces la gente te vinculaba, ahí vive un tipo de los derechos humanos, ahí vive una gente de los derechos humanos. ¿Comprende? No sabía que Marta Beatriz había hecho ex profesora de la universidad expulsada, no sabía que había hecho un instituto y analizaba paralelamente la economía y denunciaba al régimen todas las mentiras en la economía. Claro. ¿Comprende? Pero sin embargo le decían ahí en Pueblo Nuevo, donde vive Marta Beatriz, Centro Habana, ahí vive una gente de los derechos humanos. Claro. Marta Beatriz podía decir, mira, yo no hago denuncia, tú no me oyes por Radio Martí, yo hablo de economía. No, ella escogía la denuncia y lo denunciaba. Habían organizaciones especializadas como la del comité Elizardo Sánchez, otro profesor universitario, que sí especializadamente mandaba las denuncias comprobadas, era una gente muy seria, a los organismos internacionales de derechos humanos. Ahora, pero Carlos, déjame hacerte una pregunta. Ahora, eso que estás diciendo de unirlo todo de la unidad existía. Yo por una parte
combatía al gobierno y por otra parte la concertación, los profesores, los economistas, que también combatían. Pero claro, Carlos, en el divide, no estamos en democracia para estar tantos partidos. El divide, yo pienso, bueno, yo pienso no, yo estoy consciente que la dictadura cubana creó grupos y personajes que se insertaran en la oposición. Ustedes lo saben. Por largo tiempo, ustedes estuvieron sentados al lado de ustedes a muchos que fueron después miembros de la seguridad del Estado. Y hasta hace poco el médico este que salió, que estuvo 20 años casi dentro, o 30 años dentro de la oposición cubana. Yo digo, Carlos, ahí la dictadura aprovechó, y el éxito de la dictadura, porque además en los trabajos de contrainteligencia, el éxito de la dictadura ha sido que ustedes, o dentro de Cuba, existan, y fuera de Cuba, existan muchos grupos opositores. El éxito de Mascanosa fue que dentro de la fundación había mucha gente, y gente de renombre. Por eso fue la fuerza de la Fundación Cubano-Americana. Sin embargo, dentro de Cuba no existió ni existe una organización con fuerza que pueda aglutinar al pueblo cubano. No existe, Carlos. Carlos, no existe. Te voy a decir por qué tú no puedes aglutinar el pueblo. Porque cuando tú te reúnes con 5, 6, te llevaban a Juan José para Pinar del Río y a mí para Matanza o para Villa Clara, porque no hay autorización para reunirse más de 3, 1. Segundo, la propaganda, los medios de difusión son todos de ellos, ¿comprende? Todo. Yo una vez dije, oye, ya no voy a hacer nada, voy a hacer periodismo, ahora voy a denunciar y no voy a mirar para atrás. Y ya. Pero dentro del Código Penal nuevo, el periodista independiente que reciba ayuda ya cae en la categoría de atentar contra la seguridad del Estado. Pero si eso existía antes. Eso siempre nos han llamado mercenarios, etcétera, cuando incluso ni siquiera llegaba dinero. Mira, Carlos, mira, primeramente, un partido pro derechos humanos. Yo recogí firmas para integrar la membresía de ese partido. Yo era un colaborador del Comité Cubano pro Derechos Humanos y supe de esos planes a la salida con víspera a la salida de aquel entonces Ricardo Bofill, etcétera. Ese partido creció. Luego después hubo un partido que se dimensionó, no como partido, sino como movimiento. El Movimiento Cristiano Liberación fue un movimiento extremadamente masivo. Desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, había muchísimas personas que admiraban mucho a Osvaldo Payá Sardiña y eran parte de ese movimiento. Eso fue un partido muy masivo. Luego después hubo otro que parece que hay una cuestión en la cúpula, fue el Partido Solidaridad Democrática. Yo fui parte de ese ejecutivo, de la dirección de ese partido. Es verdad que eso implosionó, porque parece que se habían ahí piezas que estaban colocadas por parte de la inteligencia cubana. Y yo tengo el honor de haber sido la primera persona que expulsan de ese partido por calumnias indemostrables. Incluso parte de las personas que empujaron para ese juego, cuando yo bajé la escalera de esa casa, algunos me cayeron atrás y me dijeron, oye, yo no creo en nada de esto, pero bueno, ya esto lo hicieron y etcétera. Porque muchas veces esas cosas pasan, porque vivir bajo la total represión es algo muy difícil, muy difícil. Y yo comprendiendo eso, lo único que agradecí que me quitaran tan altas responsabilidades y fue un poco que a distensarme, a descansar de mi labor que tenía que hacer como ejecutivo de ese partido. Y parte de ese partido se fue en un barquito para la base naval de Guantánamo. En fin, que evidencia que habían piezas ahí por la contrainteligencia. Tú hablaste una vez de una línea muy fina entre la oposición y la contrainteligencia. Siempre hemos tenido esa línea muy fina, pero esa línea muy fina a veces puede ser negativa para acá, pero también negativa por allá. Porque de hecho yo creo, y lo estuvimos
conversando un tanto, el mismo Comité Cubano por Derechos Humanos se les fue de las manos al general Ablante. Se les fue, porque habían personas originales. Ellos tenían sus piezas y también venían de muchas contradicciones arrastradas de épocas de la República. Nuestra oposición incluso, este Comité Cubano por Derechos Humanos, que ha sido un éxito hasta cultural, porque el revolucionarismo que caracterizó también tanto a la parte oficial como a la parte en contra. Recuérdate que hubo movimientos de recuperación revolucionaria, como un equipo muy fuerte en contra de la revolución cubana, en contra de Fidel Castro. Habían partidos políticos, movimientos que tenían ideas sociales mucho más allá de lo que planteaba el espíritu de la Constitución de 1940. No olvidemos que todas esas cosas es la historia, es la composición de una sociedad que desde una manera imposible, cuando toda se quiere expresar después de muchas décadas de represión, es muy difícil canalizar un solo movimiento. Es verdad que tenemos un reto, es verdad que tenemos, decir, un enemigo común. Y yo digo enemigo común porque tú sabes que el Estado cubano maneja la cuestión del enfrentamiento con la oposición como una guerra. Y es una guerra muy difícil, porque es un sistema totalitario, no hay fronteras, es una isla, es una cosa tremenda. Pero hay una cultura de derechos humanos que ha opacado bastante esa cultura del revolucionarismo. Ya esa palabra es una mala palabra para muchos cubanos. Eso lo logró el movimiento de derechos humanos, que cambió esa cultura. No, eso es un logro. Oye, mira, fíjate si cambió, Carlos, cuando la 1580, 4 días, fue agosto, ¿no? En diciembre, los que nos soltaron en diciembre nos pusieron un año en prisión domiciliaria, estaba Efraín Pulgarón. Lo mismo que están haciendo ahora con muchos. Ajá, nos llevaron una guaguita hasta la casa a los que nos soltaron. Nosotros le metieron 1 año, 2 años. Ahí en Miami hay un abogado, se llama Betancourt, que lo pusieron de abogado, defendió a muchos muchachos. Entonces, amigo mío, y si está escuchando, mi abrazo. Llevamos muchos días que no nos vemos. Yo creo que algo de días. A honrar a Betanca, como le decíamos en el azúcar. Betancourt defendió a los muchachos aquellos que Fidel mandó a fusilar. Él los defendió y le dijo, lo pusieron de juez de oficio. Él le dijo, pero que no me, fíjate, le dieron el viernes, tenía 600 páginas y el martes era el juicio. Él dijo, bueno, yo voy a hablar ahí, no quiero que el fiscal le dijo el de la sala, al jefe de la sala, no, habla ahí lo que tú quieras. De todas formas, cuando ratificaron la pena de muerte, por ley en Cuba, no sabe Juan José, va al Tribunal Supremo. O sea, que el Tribunal Provincial... Es una apelación de oficio en los casos de la operación de oficio. No es de oficio. Aparte también. Exacto. Entonces, de oficio, él fue el martes a defender a los muchachos del Tribunal Supremo, que está ahí cerca del Ministerio de Transporte en Boyero. Y cuando la secretaria le dijo, no, oiga, ya eso a las 5 de la mañana, ya los muchachos murieron. Y eso vino de arriba. Lo que te decía con esto, que es muy difícil en Cuba, que es totalitario, pero que además tienen el 90% de la economía, te chantajean. Mira ahora el 1 de mayo, ¿cómo chantajearon? Trajeron como 300 guaguas que la pusieron en la avenida de Colón y las trajeron del campo. Trajeron 2 trenes de 30 cada tren ahí en Novedad, donde está la terminal de trenes de Ciénega. Los trajeron de todos los pueblos. Chantajean a los muchachos de la universidad, que dicen la universidad es para los revolucionarios. El que está adentro y el que está en 10º y 11º, que va para la universidad, les recuerdan, oye, la universidad es para los revolucionarios. Tú no vas al acto el 1 de mayo. ¿Comprende? Entonces todo eso amalgama, pero ya lo sabe el mundo. No, ya no es como antes, que ellos tenían el total, Carlos, de la información. Pero, Carlos, el mundo lo sabe. ¿Y qué? Bueno, tenemos que seguir luchando, mi hermano. Bueno, el mundo es extremadamente controversial. He explicado varias veces, no sé si en este foro. Mira, el Estado cubano y ese equipo se nutrió de gente bastante inteligente.
y fueron buscando el mejor marketing político. Y por ejemplo, el grito de Latinoamérica, ellos fueron la punta de lanza y empezaron a gritarle a Washington toda una serie de cosas que muchos gobiernos latinoamericanos no se atrevían a decir. Y entonces Fidel Castro se aprovechó de eso. Hipócritamente, lo que hizo para dentro de Cuba es tremendo. Pero después había una situación en África. En África fue el paladín de la lucha contra el apartheid. Tú sabes lo que era el apartheid, es una cosa reprochable. Pero antes había gritado en contra de Vietnam. La sociedad norteamericana terminó gritando contra Vietnam. Es decir, él se ha aprovechado de todas esas cosas, valiéndose de equipos muy inteligentes. Se desprestigió con el movimiento no alineado cuando los rusos le invadieron a Afganistán, que él no protestó, y a partir de ahí se fue ese movimiento. Pero él lo dejó para tratar de... Entonces, mira, Latinoamérica, que Washington, con un presidente tanto demócrata como el republicano, siempre han tenido que, para cualquier cuestión con Cuba, mirar para Latinoamérica. Han tenido un México. México siempre ha sido un pilar fundamental para el apoyo a la revolución cubana. No, pero mira, Carlos. Perdón a todos. Calvo, dijiste una cosa y ahora que... No, espérate un momento. Ahora que tú hablaste en México, Juan José, ahí sí. Hay cuatro senadores y 5 congresistas, diputados, que están emplazando al gobierno. Eso no sucedía antes. A ver, Carlos. Carlos, espérate, sí, déjame terminar. Porque quiero decirte algo. Segundo, Madrid y España la tenían tomada completa. En Barcelona, que está un consulado cubano. En Madrid, allí la oposición contra el gobierno se manifiesta contra el gobierno frente a la embajada, que eso no sucedía antes. Claro. En Canadá, tampoco. Ahí hay un grupo de cubanos, dentro de ellos Ismael Zambra, escritor y expreso político, Carlos Santana Darwin, que han hablado senadores contra el gobierno, senadores del Congreso de Canadá. Es decir, que eso no sucedía antes. En Panamá han mantenido relaciones de negocio en fecha. Permítame un momentico los dos. Porque esto es político. Sí. Y yo le mandé una carta y escribo también a los políticos. Y yo pongo, cuando la señora Rosa María Payá quería entregarle a Felipe Calderón la medalla de su papá, yo critiqué eso. Pero lo que pasa es que tenemos mala memoria. Hoy le echamos a López Obrador todos por los médicos cubanos. Felipe Calderón Hinojosa hizo convenio con Cuba, con las empresas de medicamentos mexicanas, con la Coprefil. Hizo convenio y médicos cubanos fueron a México. El gobierno de Enrique Peña Nieto, que antecede a López Obrador, su ministro de Salud, secretario de Salud y su jefe del Seguro Social, el presidente y director, elogiaron el nivel de la medicina cubana y firmaron contrato con Cuba. ¿Dónde estaban los políticos senadores del PAN cuando Felipe Calderón fue a Cuba y no se reunió con los opositores cubanos? Y los congresistas mexicanos del PAN de derecha se callaron. ¿Dónde estaban los políticos del PRI y del PAN cuando Enrique Peña Nieto firmó acuerdos con la dictadura cubana? Criticamos a López Obrador, yo soy crítico, pero Enrique Peña Nieto pisó punto cero. Pero entonces, estamos viendo ¿de qué te extraña si el PRI siempre fue muy condescendiente con Fidel Castro? Claro, eso no es nada nuevo. México ha proyectado, fíjate, por un lado te voy a decir, han habido muchos artistas, muchos cubanos que se han asentado en México y han sido acogidos como una segunda parte. Nos estamos yendo del tema. Eso por un lado. Nada más porque Carlos, yo quise, perdón, si no estamos yendo del tema, nos están reclamando. Nos fuimos del tema porque Carlos tocó con los políticos. Yo tengo mucho cuidado con los políticos latinoamericanos. Y como Carlos dijo, y yo siempre digo, ¿y qué? ¿Y qué? No rompen relaciones con Cuba.
como hicieron con Sudáfrica. En Cuba hay segregación racial. Ahí vieron Humbertico López, todos eran negros. Las prisiones están llenas de negros. Es un régimen racista. Pero inclusive hay gente que estamos en contra de la dictadura que no quieren tocar el tema racial. Eso es con cuidado. Carlos, recuérdate que la revolución y el socialismo, esas dos palabras han sido tendencias. Las tendencias ni siquiera se explican, son tendencias, arrastran mucho y toman tanta fuerza que hasta aplastan. Eso es una tendencia. Es un poco difícil explicarlo, es un poco difícil buscar causas y consecuencias. Sencillamente permanecen y han hecho mucho daño. ¿Cuánto daño no ha hecho esa revolución cubana? Pero decir revolución es una tendencia. Por eso los intelectuales de Latinoamérica, incluyendo a Gabriel García Márquez, mantuvo hasta una amistad con Fidel Castro y con la llamada revolución cubana para no morir. Mira, Vargas Llosa trascendió por su calidad, pero ¿cuántos años no se demoró para que en Europa lo reconocieran y le dieran ese premio Nobel? Que mucha gente no quiere morir en vida. Es difícil porque somos seres humanos. Los políticos son seres humanos y van también sobre sus tendencias. En México el PRI, que fue una tendencia de 71 años en el poder, eso no, o López Obrador partió de ahí hasta que hizo su nueva fuerza. Sin embargo, mira, él dijo, hay que hacer una revolución dentro de la revolución. Y muchas veces nosotros no aprovechamos ese lado. ¿Por qué dijo eso? ¿Tú crees que yo soy crítico también, pero al mismo tiempo digo, si tuviera la oportunidad, me siento con él a ver qué tipo de logro puedo alcanzar con él, porque tiene indudablemente una visión de que es momento de cambiar, porque lo dijo, hace falta una revolución dentro de la revolución. Al mismo tiempo, yo sé que hay una línea que mira hacia el norte, tratando de manejar muy bien ciertas situaciones, porque todavía en Latinoamérica no se integra. Y cuando se integran tienen que buscar el enemigo en el norte. ¿Por qué? Porque todavía estamos un poco en la época esa de las cavernas, ¿no? Hasta cierto punto. Han avanzado muchos procesos a nivel social y a nivel político, pero todavía eso no ha significado un gran cambio y mucho menos escoger, extenderle la mano a esa isla de Cuba, que es muy controversial, por cierto, y donde por muchos años han sobrevivido fantasmas, que si se libera Cuba se cae Miami Beach y Cancún. Eso es falso. Y lo estuve diciendo de mucho tiempo y después lo ratificaron expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa propaganda, esos textos no salen, no se digieren. Entonces, mucha gente cree que la República Dominicana no tendría importancia del turismo, ni Punta Cana, ni nada, si Cuba. Todo eso es falso. Aquí vive un todo dólar al lado de otro, en la misma cuadra, y todo el mundo vive y paga la renta de esos locales, paga un carro. En fin, hasta las colaboraciones, hasta las desestimulan más a ir aquí y allá, a brincar al frente. Es decir, tenemos tantos mitos en contra. Y encima de eso también tenemos muchas circunstancias también negativas que tenemos que superar. Yo siempre digo que lo primero que yo tengo que arreglar es mi casa. Porque yo arreglando mi casa voy alcanzando mucho más logros. Juan José y Carlos, nos quedamos en eso. Recuérdate, porque tenemos que cerrar. Sí, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos ahí. Tenemos mucho, Juan José, mucho que arreglar en casa. Sí. Juan José y Carlos. Siempre es interesante con los dos, porque empezamos tarde, disculpen, pero con Carlos Ríos y con Juan José aprendemos mucho de este tema. Carlos, ¿le hablaste con tu esposa? ¿Va a poder estar o no? No he hablado porque estaba afuera y llegó tarde, pero déjame precisarte una cosa. Cancela, termina tú, Carlos. Carlos, mira, tú estás hablando con un amigo tuyo en México. Tú estás haciendo, porque tú... Claro, tenemos que seguir trabajando. Espérame, para responderte, ahorita tú dijiste, bueno, y no hemos tumbado, así que... No, eso es, bueno, es así, como dice Juan José, nosotros tenemos que seguir adelante y en cada nuevo peldaño hacer un nuevo enfoque. Yo pienso, acuérdate que ellos es un gobierno, régimen, dictadura, tiranía, dinástica, familia, oligarcas castristas, porque son unos oligarcas. Tenemos 5 nuevos oligarcas que ya pasaron $1 millón, que eso va a ser un programa. Tenemos que desmontar que ellos están en el Pan Latino. Ahí hay un grupo de amigos de Panamá que son cubanos y otro grupo. Ellos que nos ven, porque muchas personas esas nos ven, porque yo hablo con ellos, tengo contacto.
hay que expulsar, porque ellos hacen lobby con esos diputados, porque los presidentes en América vienen por 4 años aquí, en Estados Unidos, el periodo más largo es México, que es 6 años, los demás son 4 o 5 años. Tenemos que ellos hacen lobby con los senadores. Y la los sociedad, tenemos que trabajar con las sociedades civiles. No, pero no, los que ciudadanos. deciden los que deciden las políticas son los congresistas, porque los presidentes se deben a ellos. Cuando no tienen mayoría, tienen que negociar. Claro. Hay que expulsar al gobierno cubano, el Partido Comunista, que no representa al pueblo, sino una élite del Parlatino. Hay que expulsarlo. Hay que expulsarlo. Bueno, vamos a trabajar en eso, Carlos, para trabajar con los senadores mexicanos, hablar de los senadores mexicanos. Ya, mira, ya la lucha política se ganó en Europa. Ya 643 votaron contra Cuba ahí en el Parlamento Europeo. Tú sabes que tú y yo en ese aspecto estamos encontrados. Qué bueno, siempre es bueno. Alguna derrota que se haga la dictadura, pero la dictadura hay que cerrarla completa. Claro, Carlos. Hay que cerrarla. Pero sí, claro, pero te estoy diciendo que eso no se había logrado antes. Claro. ¿Por qué tú crees que se logró eso? La vicepresidenta, que es una checa, que fue la que impulsó eso en el Parlamento Europeo. Pero ¿por qué tú crees? Porque estaban viendo las manifestaciones frente a las embajadas cubanas en Suecia, protestando en Madrid, en Barcelona. Tenemos que hablar del grupo nuevo ese. Había un congreso de cubanos libres que son izquierdistas. Juan José, vamos a tocarlo la próxima semana para ver cómo se desenvuelve ese congreso con Carlos Ríos, contigo. Nos quedamos, Carlos, también en las medidas. No pudimos tocar. Es que ustedes tienen mucha información y tienen muchos conocimientos de todo lo que es la oposición y la política dentro de Cuba. Pero nos quedamos con la segunda parte, con lo que se quedó Juan José, los errores nuestros y también la apertura de Biden, a la isla comunista. Quiero agradecerles a los dos un día como hoy de mucha reflexión para los cubanos. Dime, Carlos. Mira, ya que mencionaste Biden, y no voy a hacer un conversatorio con esto porque ya vamos a terminar. Biden es el hombre, el político, primero senador y ahora presidente y vicepresidente más informado de Cuba. ¿Por qué? Biden fue el vicepresidente en los gobiernos de Obama, que es el vicepresidente en Estados Unidos. ¿Tú quieres que un político no se conozca? Nómbralo de vicepresidente, pero no es un vicepresidente cualquiera en Estados Unidos. El vicepresidente tiene la comunidad de inteligencia. El vicepresidente sabe por qué, para llevarlo al caso Cuba, por qué López Calleja fue nombrado de diputado para darle inmunidad parlamentaria por allá por el pueblo de los Berracos, ahí en Caibaiguán. Vamos a dejarlo eso para la otra próxima, Carlos, porque por espérate. Y el otro, asesor principal del presidente y jefe del plan rector de la economía, inmunidad diplomática. ¿Por qué? Porque ya un tipo que estuvo acusado, porque él estuvo acusado en el segundo gobierno de George W. Bush, Roger Noriega, dijo que él tenía información fidedigna, que él se dedicaba a decir a los oficiales cubanos en el puerto de La Guaira que no interfirieran la salida de droga. El que mata la vaca como él aguanta la pata. Él aguantó la pata. Entonces le han dado inmunidad diplomática para que no le pase como a este tipo. Así mismo. Carlos, gracias. Gracias, Juan José. Juan José, nos vemos la próxima semana. Por favor, Carlos, nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios. Es muy interesante la plática con ustedes. Carlos, que te mejore la tos esa, que Carlos tiene una tos ahí, ojalá que se la mejore. Amigos, gracias a ustedes. Comenzamos tarde por problemas técnicos. Vamos a ver si podemos resolverlo de la cámara. Dios me lo bendiga a todos. Mañana tenemos a Yulidí Aimé, la descomposición de la sociedad cubana y la parte cultural. Otro yerno de Raúl Castro, manejando poderes financieros dentro de la cultura cubana. Raúl Castro ha posicionado a sus yernos. Qué suerte ser yerno de Raúl Castro. Y mañana tocamos un esquema de corrupción con la ministra de Comercio Interior y su viceministro. Así que mañana nos vemos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias, Carlos. Gracias a los dos. De veras que sí. Gracias, Juan José, por y participar en el canal. Gracias, amigos. Tenemos que irnos. En el 19 de mayo, el día
que cayó el apóstol en Dos Ríos en combate. Para él, toda la gloria del mundo, y ojalá que Cuba encuentre mucho José Martín. Buenas noches. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a los Estados Unidos de América.